Jason, a ver, tenemos un invitado para nuestro tema central, dedicado a la argolla, a las argollas, y le damos gracias a César Nureña, quien gustosamente aceptó acompañarnos hoy. Bueno, él estudió antropología en San Marcos, es magíster en sociología por la Universidad Iberoamericana de México, con la tesis Juventud y Cultura Política en el Perú, el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Es candidato a doctor en Ciencias Sociales por San Marcos. Entre el 2017 y 2020 realizó una investigación antropológica para su tesis doctoral, para hallar las percepciones y actitudes que tienen los jóvenes ante las diversas manifestaciones de las argollas, que posteriormente fue publicado como libro con el título La argolla peruana en el 2021. Actualmente ejerce la docencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Marcos. Muy buenas noches, César Nureña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Son 8 años, prácticamente 8 años investigando acerca de las argollas. ¿Cuáles han sido tus hallazgos? ¿Qué es lo primero, lo que descubriste, lo que te reventó la cabeza? Te hizo decir eureka. Sí, gracias. Primero, gracias por la invitación. Sí, sobre este asunto, bueno, para ir directamente a tu pregunta, lo primero desde el inicio fue que este tema era algo tan comentado en la vida cotidiana de mucha gente, pero también en los medios, ¿no? En los medios de comunicación, en el lenguaje, en el discurso político, ¿no? Históricamente en el Perú, ¿no? Pero también en el día a día. Entonces, algo que era tan común para tanta gente y de lo que tantas personas se quejan continuamente, nunca había sido investigado realmente a profundidad, es decir, con una investigación de ciencias sociales. Había algunos comentarios, ensayos sobre esto, opiniones, ¿no? Interpretaciones, pero con este tono, ¿no? Más ensayístico, que algunos trabajos de este tipo son de hecho muy valiosos, pero no se había investigado científicamente o de una forma empírica, ¿no? Utilizando métodos de las ciencias sociales. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que me llamó la atención desde el inicio, ¿ya? Porque para empezar no había fuentes bibliográficas sobre el tema, o muy poquitas, ¿no? Y otra cosa, lo segundo, ya cuando me metí a investigar más a fondo el asunto desde una etnografía, un trabajo antropológico, fue que mucho de lo que los peruanos entienden como argolla va mucho, mucho más allá de lo que se había escrito, o sea, de lo poco que se había escrito al respecto, ¿ya? Entonces, en el mundo académico, usualmente se entiende a las argollas, ¿no? Y así aparecen algunos trabajos, ensayos, y trabajos históricos. También usualmente se entienden las argollas como ciertos grupos o camarillas de personas, ¿no? Que forman unas redes y están apandilladas, ¿no? Para lograr algún beneficio, ¿no? Típicamente impropio o abusivo. Pero lo que yo encontré es que las argollas suelen ser entendidas de muchas, muchas maneras. Yo, de hecho, elaboré una tipología amplia de hasta 12 modalidades de argolla que van desde argollas que son entendidas como actos singulares, por ejemplo, algún tipo de transgresión de alguna norma, ¿no? A veces hay peruanos que lo llaman argolla. Argolla también pueden ser relaciones sociales muy específicas, una relación entre dos personas puede ser tildada de argolla. Las personas, los individuos son nombrados como argolla, ¿no? Recuerdo que en esa época una asistente de investigación mía, que yo la había contratado para que me ayude en una investigación que estaba haciendo, no esta otra, ¿no? Y ella me dijo, tú eres mi argolla.
¿no? Ese uso de la palabra, ¿no? Decir, apunta a una persona específica, ¿no? Pero también argolla se le dice, no sé, a los jefes o a personas ligadas, ¿no? A algún tipo de poder. Pero también argollas podían ser relaciones, digamos, más o menos igualitarias, como de compadrazgos, así. Otras argollas eran relaciones jerárquicas, ¿no? De señor y siervo, de ese tipo, ¿no? Y otras argollas, como eran percibidas y observadas, eran es así grupos de personas, ¿no? A veces grupos más igualitarios y otras veces grupos jerarquizados, donde hay una cabeza de argolla, ¿no? Una suerte de jefe o líder y seguidores, ¿no? Como un entorno social, ¿no? Seguidores, y son relaciones realmente muy jerarquizadas, donde cada quien sabe cuál es su lugar, su posición y posiciones subordinadas que pueden tener los otros miembros de las argollas. Pero las argollas, además de eso, también con esta riqueza de formas de ver y entender la argolla, encontré que la argolla misma, el propio término, ¿no? El concepto de argolla servía de muchas otras formas para como una herramienta conceptual, ¿ya? Para nombrar formas de corrupción, para nombrar situaciones, para nombrar lo más interesante me pareció a mí es cómo algunos peruanos empleaban el concepto de la argolla para interpretar la realidad peruana, ¿no? Es decir, para hablar de la historia del Perú o de las élites del Perú, ¿no? Por ejemplo, quienes emplean el término argolla para hablar de los blancos, ¿no? O de los limeños, o de las élites, o de los criollos en el poder en ciertas épocas de la historia, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, como ves, son muchas formas en que se presenta este fenómeno que ya va más allá de la observación directa de actos, relaciones, grupos, ¿no? o estructuras de poder, sino que ya avanza hasta el nivel de la conceptualización, de formas en que los peruanos llegan a no solo interpretar la realidad sociopolítica, sino también su vida cotidiana, ¿no? De las cosas que le pasan en el día a día. Así que yo encontré una gran profundidad, ¿no? en el estudio de la argolla, no solo como forma de acción y organización social, sino también como concepto, ¿no? Sí. Justamente en tu investigación hablas, ¿no? de la argolla peruana, ¿no? Como un aporte peruanista, ¿no? Durante tu trabajo de campo, has logrado distinguir esta identidad peruana de la argolla frente a otras formas de organización social o de exclusión en otros países de Latinoamérica? A ver, las formas de exclusión y de abuso de poder que están vinculadas con la argolla en realidad son universales, ¿ya? O sea, no hay algo particular en eso. Lo que hay es la manera en que los peruanos lo entienden a su manera, ¿ya? Y el concepto mismo de argolla es un concepto muy, muy peruano, muy arraigadamente peruano, porque si bien en América Latina y en España existe el concepto, la palabra, y se usa en el lenguaje, en ocasiones, ¿no? A veces con el sentido que se le da acá en el Perú, pero de una forma muy limitada, no con la enorme riqueza de la que estuve hablando hace un momento, ¿no? De todas estas formas tan distintas y diversas, ¿no? Y profundas del concepto, desde actos singulares hasta teorías interpretativas de la realidad social, etcétera, ¿no? O sea, en todo ese rango, el Perú es muy particular, ¿no? El Perú sí se ha vuelto un concepto ultra polisémico. Tanto así que yo, para mi investigación, registré hasta más de 1000 formas distintas en que los peruanos entienden el concepto de argolla, ¿no? Esto... En el 2021 señalaba 600 formas, 600 percepciones, ahora llegaste a las 1000. Claro, antes de terminar, o sea, cuando estaba en proceso de realizar la investigación, ¿no? Encontraba 200, luego encontré 600 y seguía investigando, y ya cuando pasé de 1000 dije, no, ya no puedo seguir porque nunca voy a terminar la investigación, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ese detalle, que haya un concepto
pan polisémico y es muy particular en el Perú con relación a la argolla, ¿no? Yo tengo colegas de, no sé, uruguayos, colombianos, mexicanos, que cuando hablo de la argolla, entienden el concepto, saben de qué se trata, más o menos, ¿no? Pero no es una palabra que se use tanto en sus países como se usa en el Perú, ¿no? Es un peruanismo, al final termina siendo, digamos, un peruanismo. Sí, es un peruanismo muy particular, ¿no? O sea, el peruano ha hecho suya esta palabra. En estos años de investigación, ¿con qué tipos de argollas te has encontrado? Ah, En tu vida académica, laboral. yo personalmente, O sea, lo que has estudiado teóricamente, o sea, has entrevistado, has conversado con los jóvenes y te han hablado y de acuerdo a ellas has armado tu tipología de las argollas. Pero en tu vida, en estos años, de acuerdo a esas tipologías, ¿con cuáles de ellas te has encontrado? a ver, las primeras y más comunes han sido las que yo percibía en el propio entorno universitario a través de compañeros y colegas, ¿no? Mira, cuando los estudiantes, nosotros como estudiantes ya llegamos a tercero, cuarto, quinto año, todo el mundo está pensando en trabajar, ¿cierto? ¿No? Y entonces es en ese interín en que uno no solo se vincula con otros que se pasan la voz, se pasan el dato sobre oportunidades, chambas, sino que también uno va conociendo egresados, ¿no? Porque si uno está, por ejemplo, en cuarto, quinto año, uno ha conocido a los que están recién egresados y se están metiendo al ambiente laboral, y entonces en esas relaciones sociales es que yo comencé a encontrar más frecuentemente esta idea de que todo el mundo quiere ir a trabajar, buscar un buen trabajo, se han preparado lo mejor posible, unos más que otros, pero una vez enfrentados al mercado laboral, se encuentran muchos con este problema de, no, quieren ir a trabajar a un sitio y fueron al concurso, pero no los aceptaron y al final se dieron cuenta de que había algún arreglo subrepticio en el concurso, que el concurso estaba arreglado para que entre otro, y en medio de esas cosas no faltaba quien decía, sí, la argolla, mucha argolla en este sitio, ¿no? O que la argolla de la católica, ¿no? Ellos copan los puestos, se pasan la voz entre ellos no, pero así podía ser lo mismo de la de Lima o En el Estado. o de la Pacífico, o puestos del Estado o de cualquier otra burocracia, etcétera, ¿no? También privada. Y entonces, entre los propios sanmarquinos, o sea, sí, pero nosotros tenemos que armar nuestra propia argolla también para pasarnos la voz. Ese tipo de comentarios es lo que me llamaba mucho la atención en ese momento, ¿no? Pero no solo por eso, sino porque esa forma de ver la argolla en los ambientes laborales, luego me llamaba la atención porque lo único que yo había leído hasta ese momento de la argolla eran los tipos de argolla políticas, es decir, los que están vinculados a partidos políticos, al poder en el Estado, o como se registra en la historia, ¿no? En los recuentos históricos se menciona en el Perú mucho la presencia de argollas en la época, ¿no? Tanto de la época del Guano, de Manuel Pardo, más adelante Leguía, y así sucesivamente. Con cada gobierno se hablaba de unas formas de argolla como estructuras de poder, ¿no? O sea, con un sentido más político, ¿no? En cambio, yo lo escuchaba en la universidad con un sentido más de acceso al trabajo, exclusión laboral, ¿no? Y eso me llamaba la atención, porque en algún momento con algunos colegas nos poníamos a discutir, pero ¿qué es esto de la argolla? O sea, tratar de darle sentido y conceptualizar, y cada quien tenía su propia definición. Y es precisamente algo de lo que yo encontré cuando hice la investigación, es que con cada persona que iba yo a hablar para que me cuenten sus experiencias y nociones sobre la argolla, cada quien tenía una idea diferente de qué es la argolla, ¿no? Y entonces, sí, y yo haciendo abstracción de todo lo que me decían unos y otros, es que llegué a hacer una taxonomía, ¿no? De 12 diferentes tipos de argolla. Pero sí. ¿Cuáles son las más graves, las más excluyentes entre esas 12 modalidades? Las que yo señalaba que tienen esta forma de una red jerarquizada, ¿no? Con un
una cabeza o líder de argolla que tiene sus seguidores, ¿no? Que están en posiciones subordinadas con respecto al líder y que le deben lealtad, ¿no? Y pueden ser incluso subordinados en distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, los más cercanos al líder, ¿no? Tienen una posición más o menos privilegiada, aunque subordinada, más o menos privilegiada dentro de la argolla, pero luego puede haber otros subordinados más abajo, ¿no? Y luego entran otros nuevos, ¿no? Personajes en la argolla, pero como entran desde abajo, tienen que pagar el famoso derecho de piso, ¿no? Para poder tener acceso, digamos, a los beneficios que reporta la argolla, a los contactos y a las influencias, ¿no? Entonces, sí, es una cosa muy generalizada. Y así como lo describo en un sentido muy abstracto, lo podemos encontrar en empresas, en instituciones públicas, en las estructuras del Estado, del poder, como también, no sé, en el rectorado de una universidad o en una... ¿Qué rector de San Marcos ha sido el más argollero para ti? ¿Cómo? ¿Qué rector de San Marcos ha sido el más argollero para ti? Posiblemente, ¿cómo se llama el rector de Cotillo, no? Quizás se le señalaba mucho Pedro Cotillo. Sí, por esto. Pero en general, no, difícil decir cuál ha sido el más argollero, pero mira, a este nivel, donde hay estructuras de poder involucradas, ¿no? En burocracias de todo tipo, empresariales o públicas, la noción de argolla está muy emparentada con el clientelismo, ¿ya? Entonces, donde sea que se hable de relaciones de clientelaje, muy marcadas y que a veces se pueden demostrar, incluso, muchas veces, entonces, esas son el tipo de argollas, no, el tipo de redes clientelares que se parecen a esta forma de argolla de la que hablo, ¿no? Sí, y como ves, el clientelismo también es un fenómeno universal, ¿no? Todas las sociedades, incluso en las más avanzadas y ordenadas y desarrolladas, hay formas de clientelismo, ¿no? Pero en sociedades como la peruana y otras latinoamericanas y de otras partes del mundo donde hay mucha desregulación, ¿no? Con respecto a las normas y el poder, entonces hay un terreno propicio para que más bien lo que funciona, en lugar de las instituciones o las reglas formales, lo que funciona son las lealtades personalizadas, ¿no? Entonces, sí, y ya vemos que nuestro país es justamente un terreno muy propicio para que las relaciones sociales y políticas operen de ese modo sobre todo, ¿no? Más en base a relaciones personalizadas y lealtades y confianzas, ¿no? Y amiguismo, más que en función de reglas formales, ¿no? Sí, por momentos tengo que estar presionando la pantalla. Sí, sí, es cierto. A ver. En el caso de durante tu estudio, tu investigación etnográfica, digamos, en un porcentaje, ¿cuánto más ha tenido más un sentido negativo la argolla o también este sentido, digamos, donde son formas de interacción social y a las cuales le llaman argolla? ¿Cómo ha pesado más la balanza? Predominantemente un sentido negativo, condenatorio, ¿no? Se emplea muchísimo más para denunciar o señalar, acusar o denigrar, ¿no? Se usa muchísimo más como un arma retórica, como digo yo a veces, ¿no? Como un arma para bajarle la llanta a alguien, ¿no? O sea, que a alguien le digan, este es un argollero, es una forma de bajarle la llanta, ¿no? O de hacerle el pare, también como se dice. Pero sí, ocasionalmente hay quienes emplean el concepto de argolla o la palabra argolla para referirse a su amigo, ¿no? A un amigo, un colega, o a quienes dicen, mi argollita, son mis amigos con quienes nos juntamos, con ese otro sentido de collera, ¿no? Tal vez, ocasionalmente se emplea así,
pero en mucho menor medida. No te podría dar un porcentaje porque eso no lo he cuantificado, pero sí de mis fuentes, como son más etnográficas y cualitativas. De esas mil acepciones, la mayoría es negativa. Sí, la gran mayoría. La gran mayoría tiene un sentido negativo. Lo que ocurre, ¿sabes qué? Es que, y la lógica es que, como dije hace un momento, cada persona tiene su propio entendimiento de qué cosa es una argolla, ya, pero ese entendimiento propio de cada quien, o sea, en la mente de cada quien, es el resultado de sus propias experiencias muy particulares. Es decir, cada persona lo aprende a su manera. Algunos simplemente, no sé, viendo el fútbol o escuchando las noticias o escuchando el discurso político o lo que dicen las personas alrededor de uno. Y entonces, mientras más una persona ha experimentado la argolla directamente como un abuso de poder o como una transgresión de normas que me afecta o como una forma de exclusión que me afecta, mientras más se experimenta de ese modo a lo largo de la trayectoria de vida de una persona, más el concepto de cada quien absorbe un significado negativo, ¿ya? Y entonces no es raro por eso que quienes le otorgan un sentido, digamos, o neutro, positivo al concepto de la argolla, son personas más jóvenes o personas que toda su vida han trabajado en entornos, digamos, institucionalizados, ordenados, con reglas claras, reglas formales, donde no es tan común el abuso de poder o la corrupción. Entonces, quienes viven en estos entornos, que son pequeñas burbujas que hay en el Perú, donde quizás no hay tanto abuso, ¿no? O repito, o personas muy jóvenes tienen un concepto de argolla un poco más, digamos, neutro o hasta positivo a veces, ¿no? Para referirse al amigo, ¿no? Entonces, la falta o sea, la informalidad en la cual, o la precariedad en la cual vive el Estado o trabaja el Estado, ha llevado a estas formas de argollas. Pero Sí. como discurso político, ¿está vigente la crítica a las argollas ahora o solamente quedan Yo veo que solamente hay como ciclos, periodos ya, en que comienza a hablarse mucho más de argollas y otros momentos en que persiste, pero a nivel, digamos, de la vida cotidiana. No es que se está discutiendo tanto en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas cuando surgió el escándalo de los audios de los jueces, ¿no? De los CNM cuellos, Audios? ¿no? Sí, ¿cómo le dijiste? Los CNM Audios. Los CNM, claro, del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Pero ya, cuando surgió esa noticia, a cada rato se comenzaba a hablar de argolla así en los medios y en la política, ¿ya? Y luego como que se enfrió un poco eso. Pero en general la gente lo usa cotidianamente para una cosa u otra, ¿no? Ya, y luego cuando viene la epidemia, ¿no? Y se comienzan a conocer los escándalos de donde estaba Vizcarra, que estaban repartiéndose las vacunas, que El no le estaban Vacunagate. así, ¿no? Y salió una lista de cientos de personas que habían aprovechado. Nuevamente comenzó a hablarse de argollas, digamos, en el discurso público, ¿no? Y así sucesivamente. Yo veo que a lo largo de la historia del Perú continuamente comienzan a aparecer, por ejemplo, lo he comprobado viendo los diarios de debates del Congreso, ¿no? De épocas anteriores, sucesivas, ¿no? De 1900, de los años 30, 50, 60, también como que cíclicamente comienza a discutirse mucho y a hablarse del tema, ¿no? Pero al margen de que resuene mucho en el discurso mediático, al margen de eso, la idea misma está presente, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Y se emplea ocasionalmente por mucha gente. Sí, disculpa un momento. Jason me acaba de informar que ha fallecido Mario Vargas Llosa. ¿Ah, sí? Ahorita no. Sí, Ah. bueno, mandamos nuestras condolencias a sus amistades, familiares. ¿Quién no ha leído Mario Vargas Llosa en la escuela? Yo, tantas horas que he leído y
sus ensayos, sobre todo hubo un tiempo en el cual en el 2012, 13, 14, que me leía sus publicaciones de no ficción, sus ensayos, sus crónicas. Bueno, mandamos nuestras condolencias. Espero que Jason no me esté mandando el bombo. Y ya, pues, Sí, César, sigue. igualmente yo también quiero expresar mi sorpresa y mis condolencias, porque al margen de cualquier diferencia o discrepancia política que mucha gente pueda tener con él, pero es un peruano destacado, ilustre, sanmarquino también, como nosotros, ¿no? O sea, y por supuesto, yo también me he leído más de una decena de sus novelas y las releo. Conversación en la Catedral es una novela fabulosa. ¿Hay algún registro Cinco de la veces la argolla leí. en la conversación en la catedral? No, que recuerde yo, no. No que Y recuerde. en la obra de Vargas Llosa en general, en su obra, como él retrata la realidad, bueno, durante su juventud, más que todo. Sí, en general él hace descripciones, aunque no las nombre como argolla, pero hace descripciones, específicamente en esta novela, por ejemplo, Conversación en la Catedral, su descripción, digamos, de los entresijos, del trasfondo político, o sea, es muy, evoca mucho, ¿no? La forma de hacer política argollista, sí. Sí, justamente Mario Vargas Llosa escribió sus mejores novelas en su juventud cuando sus ideas eran rebeldes, contestatarias, cuando criticaba este sistema capitalista. Ya con los años se volvió liberal y último abrazó el conservadurismo y a la derecha autoritaria. Bueno, pues tiene sus seguidores y sus detractores, ¿no? Yo siempre le he tenido consideración y también así como mencionas, he criticado, ¿no? A Vargas Llosa su viraje político sobre todo, ¿no? Por ejemplo, él ha sido durante años un ilustre antifujimorista y en las elecciones del 2021 tenía un miedo a lo que representaba Pedro Castillo y terminó respaldando a Keiko Fujimori. César, ¿cómo viviste esas elecciones del 2021 con Vargas Llosa apoyando a Keiko? Bueno, eso en realidad no me sorprendió mucho porque bueno, me parecía que era bastante predecible porque la postura política de Vargas Llosa ya era bien conocida desde antes, creo que incluso un par de décadas antes él ya tenía, o hasta más, ¿no? Una postura que yo la veía como que mucho más próxima a lo que representaba el fujimorismo que a una opción más bien que en ese momento se designaba como radical o de un cambio radical o de un cambio sistémico o estructural, ¿no? O que por lo menos tenía esa intención, ¿no? Al margen de si lo iba a hacer o lo iba a poder hacer, ¿no? Pero sí, no me sorprendía mucho que Vargas Llosa se haya Sí, aproximado más al fujimorismo. Sí. justamente o sea, acabo de recordar que en el 2010, cuando es reconocido como el Premio Nobel de Literatura, estábamos en la Facultad de Letras y vimos la transmisión en vivo en la misma facultad, en el auditorio. Y en ese momento fue una enorme alegría para todos. César, ¿qué tal? ¿Cómo te recuerdas ese momento? Sí, lo recuerdo muy bien. No recuerdo dónde vi o me enteré, pero lo que sí, a mí también me alegró mucho, ¿ya? Es algo que creo que nos deja algo de esto, la experiencia en San Marcos, porque, bueno, él
justamente en esta novela que comento, Conversación en la Catedral, él escribe sobre, digamos, el personaje es un sanmarquino y comienza a hablar de situaciones que ocurren en San Marcos, pero él también escribió en España algo sobre sus experiencias, ya no como personaje de ficción, sino como él, como alumno de San Marcos. Y lo quería mencionar porque en San Marcos, como hay muchas posturas políticas distintas, como que uno aprende de una forma u otra, lo quiera o no, a tolerar, ¿no? A tolerar lo que tienen otros que decir. Así, por más que yo no, digamos, yo era muy opuesto, contrario al pensamiento político de Vargas Llosa, pero me alegró mucho que haya recibido ese premio, ¿no? Que en realidad nos enorgullece, ¿no? A muchos, ¿no? Sí. Fue un reconocimiento a su pensamiento, a su actitud crítica sobre todo, ¿no? Porque se hablaba de las cartografías del poder de aquel año, el 2010. Recuerdo que también después estuvo en la, en la Casa de la Literatura, donde asistió, bueno, fue el 2009, no, el 2010, después de que le dieron el premio Nobel, asistió a la Casa de la Literatura, y también fui aquella vez y ya pues estuvimos ahí recordando, mencionando las cartografías del poder. Ya después, creo que llegué a asistir a algunos eventos de Fundación para la Libertad que tiene, ¿no? Que hace eventos en la Universidad de Lima en 2013, Sí. Pero ¿sabes qué? 2014. Además de, o sea, más allá de esto que decíamos de su postura política reciente, o de si apoyó no a Fujimori y todo ello, bueno, es un personaje importante y clave en la historia del Perú, ¿no? Es decir, como intelectual ha participado en debates importantes en los años 60, 70, ¿no? En este surgimiento digamos, de fuerzas políticas nuevas, ¿no? En el Perú, ¿no? Pero luego también su oposición al fujimorismo en su momento, el movimiento Libertad que lideró. Ahora recuerdo un detalle, no recuerdo exactamente cuándo fue que hubo una huelga muy grande del SUTEP. Si no recuerdo mal, estaba ahí también participando Pedro Castillo, mucho antes de que nadie se imagine que él iba a postular. 2016, 2017, por ahí. Una gran huelga, más o menos por ahí tal vez, ¿sí? No recuerdo exactamente, pero que hubo muchas movilizaciones y la gente salía a la calle a marchar y se pedían ciertas reformas, pero las marchas y movilizaciones y por más que salgan, digamos, en estas protestas, el gobierno de ese entonces no daba su brazo a torcer, pero bastó que de una noche a la mañana, Vargas Llosa saque un comentario, una columna, me parece, en El País, y más bien esa columna de Vargas Llosa tuvo mucho más impacto que el movimiento sindical magisterial, ¿no? Para que el gobierno cambie su postura, ¿no? Tanto peso tenía su palabra que parece que tenía mucho más impacto que muchas marchas y movilizaciones, ¿no? Para lograr, digamos, alguna vuelta de tuerca, ¿no? En la política, ¿no? Pues justamente estás resaltando los años, la juventud, ¿no? Y el peso que ha tenido Vargas Llosa en esos años 70, 80, 90, y ese paso que dio de escritor a la política justamente en los 90, en los fines de los 80, para enfrentar la estatización de la banca que estaba realizando Alan García, y después se animó a postular a la presidencia con el Movimiento Libertad. En un inicio era una opción para dejar, o que criticaba o que cuestionaba la política tradicional,
y al final se termina aliando con la derecha tradicional, y eso le jugó en contra en la segunda vuelta cuando se enfrenta a Alberto Fujimori, y justamente Fujimori le critica, ¿no? Que Vargas Llosa representa a los dinosaurios de la política. César, ¿recuerdas cómo viste ese momento? Bueno, no, yo comentaría más bien lo primero que dijiste, es decir, cuando surge esta oposición a Alan García frente a esta situación de la estatización de la banca. Bastante argollero Alan García en ese primer gobierno. En ese entonces, mira, hay que ver que la movilización social de oposición a esas medidas de Alan García, por supuesto, era un movimiento social de derecha y Vargas Llosa lo lideraba. Pero esa ha sido, digamos, históricamente calificada como la movilización social de derecha más grande que ha tenido el Perú, pública y popular, en su historia. ¿Mm? Hay quienes la han calificado de esa manera, ¿no? O sea, llenar plazas y generar un gran movimiento social de derecha en el Perú no era tan común, especialmente en esa época, ¿no? Ya más adelante ha aparecido Fujimori, han llenado plazas y todo eso, pero hasta ese momento que comentas, ¿no? Del gobierno de García no se había registrado un fenómeno social de esa magnitud, ¿no? Y la primera vez que ocurre, ¿no? De ese tamaño aparece liderada por Vargas Llosa, ¿no? Una